ecuaciones. Y ya directamente vamos a avanzar en el temario y vamos a llegar a esta última parte de acá. Vamos a ver, en general, funciones. ¿Ya? Viene la clase y, bueno, ejercitación, mejor dicho, más que clase teórica, ejercitación sobre funciones. Vamos a ver estas dos clásicas, lineal o afín, que es prácticamente lo mismo. Ahí van a darse cuenta cuál es la pequeña diferencia que hay una con otra. Y también la famosa función cuadrática. Vamos a abarcar obviamente más quizá esta y a ver si alcanzamos a ver algo de cuadrática, si es que no, quizás va a quedar para la próxima semana y listo. Y terminamos con esta parte y ya después la próxima o la subsiguiente más tardar estaríamos con la parte también resumen de geometría y la última obviamente vamos a estar viendo ahí un poquito de datos y azar. Esa es un poquito la idea. Ahora, ¿por qué le estamos dando prioridad más a la primera parte de conjuntos numéricos y parte de álgebra? Porque recuerden que estas dos primeras unidades o áreas temáticas son la base para que nos vaya bien también en lo que viene más adelante. Ya eso tienen que tenerlo, pero muy, muy claro. Si van a ejercitar geometría o datos y azar sin tener mucha base matemática respecto a, por ejemplo, hacer ejercitación elemental, operatoria básica, trabajar con letras, ¿cierto? Lo que pasa en álgebra. Si no tienen ese dominio, no les va a ir muy bien el otro tampoco, porque necesitan manejarlo al revés y el derecho, toda esta otra cosita, idealmente. ¿Ya? No es algo absoluto, pero sí, ya lo saben, es una base que es necesaria. Por eso nos estamos deteniendo más que nada acá. Y bueno, partamos con lo fundamental, a ver si más o menos recuerdan esta parte del temario. Obviamente vamos a empezar acá con, en general con todo esto. Recuerden que esto es un resumen de clase, la idea es más que nada ejercitar. Y tenemos lo que son las funciones, las famosas funciones. Acá la verdad hay varios que entender, ¿ya? Esto, de hecho, uno típico cuando está en el colegio, no sé si lo recordarán, casi siempre parte, no hablando de funciones, sino que uno parte hablando de relaciones, ¿ya? Que al fin y al cabo típico dice, ah, mira, este elemento del conjunto A se relaciona con el conjunto B y, ok, ya tenemos ahí una relación y uno podía ejercitar un poquitito con eso, etcétera, etcétera. Y además, uno después de eso, como que la materia avanzaba a llegar a las funciones como tal, ¿ya? Uno planteaba una función de varias formas y eso es súper interesante. Normalmente, las típicas formas que uno puede trabajar funciones son a través de estos diagramas o a través de lo clásico, que es lo que siempre vamos a ver en la PDT, de hecho, lo que serían estas funciones a través de un plano cartesiano, en el cual, ojo, muy importante, no vayan a olvidar de que el eje X siempre va a ser el X, ¿ok? El eje de las abscisas, no cambien nada. No obstante, el eje de las ordenadas, que normalmente le llamábamos eje Y, pasaría a ser el valor de la función. Es Y o f de x. Ese es el nombre de la notación, ¿cierto? F de x. ¿Ya? Entonces acá tenemos un x con un f de x. Este era un clásico, el tema de, por ejemplo, presentar esto además como una tablita. Ya típico que, no sé, uno tenía una tabla, hacia la rápida, tenía x, f de x. Y según una función iba reemplazando. Miren, bien rapidito, simplemente para entrar o recordar un poquito la materia. Por ejemplo, si yo a x acá le ponía el número 1, por ejemplo, yo lo que hacía después es reemplazar en la función. ¿Dónde? Podríamos poner esta como ejemplo, ya que está acá, ¿cierto? Y decíamos, cuando x valga 1, yo digo 2 por 1, porque ahora x vale 1, ¿cierto? Lo estoy definiendo acá, ¿ya? Cuando vale 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. Listo. Entonces, en definitiva, ¿qué sería esto? Que cuando x valga 1, o sea, cuando x esté acá, vamos a subir hacia arriba, ¿cuánto va a valer f de x? Va a valer, proyectamos hacia el otro lado, el número 3. Ya, esa es un poco la idea ultra, ultra básica. ¿Cómo sería visto a través de este diagrama sagital? Por ejemplo, sería así, cuando x valga 1, ¿cuánto va a valer acá? 3. Ya, sería esa la relación, para que no los quiero enredar tampoco con estas letras más que nada, pero claro, típico también esa explicación de que uno habla de una función como que fuera una máquina, que cambia algunas cosas. ¿Ya? Pero en definitiva, cuando uno habla de la máquina, es como pasar lo que entra, que es el 1, y lo que sale es el 3. ¿Y cuál es la máquina? Esta, es la expresión de la función. Al uno reemplazar el x por el 1, uno hace la operatoria básica y tenemos el resultado. Ya, esto es lo más elemental, lo más básico de una función, chiquillos. Otra cosa importante, también relacionado con funciones, que son los conceptos del famoso dominio y recorrido. No sé si recuerdan un poquitito de eso, pero en términos muy sencillitos y también a modo de resumen, tienen que recordar lo siguiente. Normalmente el dominio nos vamos a referir a este con el eje X. Es el X o, lo voy a poner acá, dominio, DOM. A poner DOM. ¿Ya? Y el f de x, o eje y, ¿cierto? Vamos a decir que es el recorrido de la función. El recorrido. ¿Ya? Ojo, recuerden eso.
también son como sinónimos. Es mala onda esta cuestión porque igual tienen que tratar de manejar los distintos términos para poder entender los distintos ejercicios, porque podrían llamarlo de distintas formas. Normalmente también al recorrido se le dice también, voy a poner acá un slash, recorrido, o también se le dice imagen. Y el dominio, vamos a poner también acá con un slash, se le llama preimagen. Preimagen. ¿Y qué es la imagen o el preimagen? El dominio y el recorrido. Son sinónimos, ¿ya? Chiquillos, chiquillas, acá, ojalá lo típico que le digan, hablen de dominio y recorrido, pero podrían llegar quizá en una alternativa, en algo, decirle, ah, no, mira, la imagen de esta función es tanto. ¿Qué es la imagen que está hablando? Ya, ahora lo saben. Es una terminología, es un poco latero decir, oh, que fome, más palabras, pero bueno, es como parte del vocabulario matemático para hablar de funciones, ¿ya? Eso para que lo tengan en cuenta en términos muy, muy sencillitos, ¿ya? Es el ultra resumen de intro a las funciones, de verdad. No fui muy formal para decir estas definiciones, pero como les digo, siempre prefiero ser más práctico para que la vayan entendiendo y vayan agarrando así de a poquitito el tema de cómo entender toda esta cuestión, ¿ya? Bueno, entonces, entendiendo así a la rápida, si se dan cuenta, lo único que hice fue definirlo lo más elemental. Ocurre que cuando uno empieza a desarrollar una función, y específicamente uno podría empezar a decir, ya, tengo mi maquinita, que es esta de acá, voy a borrar esto de acá para que no me moleste con la explicación de ahora. Tengo mi maquinita que, como les dije, era la expresión de la función, que sería esto de acá. ¿Ok? Entonces, claro, yo puedo decir el 1, el 2, el 3, el 4, e incluso irme a los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, y el punto es que yo voy a empezar a obtener resultados cada vez que yo vaya reemplazando el X. Ya, por ejemplo, si pongo f de 4, ay, 40, ¿no? F de 4, por ejemplo, me va a dar un resultado. Ya, me va a dar un resultado cualquiera y ahí van a ir viéndolo después, ¿cierto? Si es que lo siguiéramos desarrollando. El punto es que acá voy a tener muchos resultados. Solamente ir reemplazando. Acá f de 4 habría que reemplazar el 4 acá en la x, 2 por 4, 8, más 1, 9. Listo, eso da 9. Por ejemplo, lo que pasa que cuando uno tiene todos esos resultados, en definitiva es cuando uno puede armar una gráfica como esta. ¿Ya? Lo que están viendo acá en formas como muy sencillita, es una gráfica que directamente es una línea recta. Así de simple, es una recta, ya para que lo tengan en cuenta. Ojo que podríamos decir, ah, mira, función lineal, pero hay que tener cuidado también con el vocabulario matemático, más que nada porque cuando hablamos de función, que son muy parecidas, nos vamos a encontrar la que se llama lineal y afín. Y ahora les voy a explicar a qué me refiero con esto. Recuerden esto, si ustedes ven una gráfica, significa que es como muchos x y muchos f de x ya resueltos. ¿Ya? Muchísimos, que están obviamente representados en una gráfica como tal. Entonces, cuando yo les hablo de función lineal y afín, primero quiero que vean esta diferencia que de verdad es muy, muy elemental, que son los componentes. Ojo acá, miren acá. ¿Se dan cuenta que acá dice y igual a mx y acá y igual a mx más b? Recuerden el plano cartesiano. Acá x y arribita dijimos que obviamente sabemos que es y, pero para hablar de funciones, perdón, para hablar de funciones en vez de y, vamos a hablar de f, ahí sí, f de x. Entonces, esto es lo mismo que decir f de x es igual a m por x. ¿Ya? Para que tengan cuidado con esas notaciones que de repente podrían llegar a encontrar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Chicos, chicas, ¿qué es lo que ocurre? Esto, de hecho, pasa mucho en la PDT de matemáticas para este año. Fue sacado una parte igual bien importante que venía apareciendo hace mucho tiempo en la PSU, que era la geometría analítica, en el cual uno tenía que saberse al revés y al derecho el tema de la ecuación de la recta y estos cálculos, digamos, de poder sacar el tema de X y tratar de aplicar las formulitas como distancia entre dos puntos, punto medio, bla, bla, bla. Eso ya no entra. No se preocupen por esos nombres porque ya no entra. No tienen que preocuparse. No obstante, eso servía también porque al fin y al cabo era como la forma más avanzada de lo que nosotros vamos a aprender ahora, que es el comprender justamente lo que sería una función de una recta, lineal o afín. ¿Cuál es la gracia de esto? Y esto es como a modo de resumen, recuerden, es un resumen del resumen. Denme un segundito que acaba de llegar una persona acá. Ahí estoy midiendo, perfecto, perdón. Ya, entonces, esto es el resumen del resumen. ¿Qué pasa acá? Siempre recordar, cuando tenemos, voy a anotarlo acá más adelante, f de x igual a mx más n, es lo más elemental. ¿Qué era la letra m y qué era la letra n en relación a la función? ¿Lo recuerdan? Si es que no, les falta estudiar algo muy elemental, porque de verdad es muy importante. Y también es facilito, es saber o no saber esta cuestión, de verdad. ¿Ya? M correspondía a la pendiente. ¿Ya? A la pendiente. Ojo con eso. ¿Qué significa la pendiente? Al fin y al cabo es la inclinación que vamos a tener.
¿ya? Cuando es una pendiente positiva, se va a ver como se ve en este ejemplo, ¿ya? Va a levantarse hacia la derecha. Imagínense que están subiendo un cerro hacia acá. Y cuando es negativa, vamos a tener lo contrario, estamos bajando del cerro, ¿ya? Ahí vamos subiendo, positivo, y vamos bajando, negativo, ¿ya? Así, positivo, negativo. Entonces, ¿cómo uno puede saber eso al fin y al cabo? Porque eso siempre, cuando yo hablo de m, es un numerito cualquiera. Recuerden que estamos hablando de álgebra, ¿ya? Entre medio de todo este tema de funciones. Por ejemplo, si yo tengo f de x, o mejor dicho, no, sí está bien, f de x igual a 2x más 5, ¿ya? Es un ejemplo numérico de lo que está arriba, el 2 va a ser la pendiente. El número 2, positivo o negativo, positivo. Por lo tanto, sabemos que el resultado de esa gráfica va a ser hacia arriba, ¿ya? Esa es un poquito la idea para que vayan entendiendo esto de forma muy introductoria, ¿ya? Y si es negativo, si dijera menos 2 más 5, iría la gráfica hacia abajo. Elemental. ¿Y qué nos damos cuenta interesante de la función lineal versus la función afín? La función lineal siempre, si se dan cuenta, va a pasar por el origen. Y la estructura de la función como tal es simplemente esto, un número que acompaña la letra x. Si yo tengo f de x igual a, por ejemplo, 3x igual a 20x o menos 20x, bueno, estos dos ejemplos de acá, ¿ya? F de x igual a 3x y f de x igual a menos 20x serían directamente funciones lineales, que sabemos de forma obligatoria que pasan por el origen. ¿Ya? Eso es una cuestión que tienen que tenerlo en cuenta. Ahora, ojo con esto, y esto es como también, no es tan es fácil de hecho, chiquillos y chiquillas, esto a lo mejor lo recuerdan bien. ¿Qué pasa con esta letra que nos faltaba acá? Que de hecho no aparece en la lineal, pero sí aparece en la fin. Acá yo le puse una n, que es la notación clásica. Acá en esta diapo tenemos un ejemplo, le ponen letra b, pero da lo mismo, recuerden que es álgebra, las letras significan cualquier número, pero se refiere al número que está solito, que no tiene ninguna x, ¿ya? Entonces, este número, letra n o letra b, da lo mismo, cualquier número que esté solito, es lo que se llama el coeficiente de posición. Y lo que me va a indicar siempre, y les va a indicar siempre, es el punto donde la función corta, exactamente donde corta al eje y, o al eje f de x, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo acá tenía en este ejemplo que puse hacia la rápida, que sale un más 5 solito, significa que la función en el número 5 exactamente va a cortar al eje y. ¿Ya? Esa es la idea más elemental. Ahí la Ani no, lo había dicho por directo, digamos, mandó un mensaje, sí, Ani, muy, muy bien. Esa es la idea, ¿ya? De que al fin y al cabo, donde corta el eje y punto. Entonces te dan mucha idea respecto a este tema, ¿ya? Si se dan cuenta en este ejemplo que está acá, en la misma diapo, ¿ya? Te lo ponen de una forma algebraica, obviamente, ya sabemos que acá puede ser una n en vez de una b, da lo mismo porque es álgebra, cualquier letra, esto sabemos que también corresponde a lo mismo que un f de x, ¿ya? Ok, pero si se dan cuenta acá, estoy cortando. Ahí está el punto. 0,1. Recuerden, 0,1 en un plano cartesiano, x, y, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale acá? Vale 1. En el eje x, que es lo mismo que f de x, acá está, ¿cierto? Vale 0, acá vale 1. ¿Dónde corta? En el 1. Entonces, de acá de inmediato, hacia el tiro, sabemos ya que esta parte de acá vale 1. Y miren, esto es genial porque más encima me están diciendo acá, ¿se acuerdan que les dije cuando iba hacia allá como que estuviéramos bajando es negativo? Me está dando en este ejemplo que la pendiente vale menos 2. Por lo tanto, si yo tuviera que construir la función de esto que está al lado, que es la función afín, ¿en qué se diferencia con la lineal? La lineal siempre pasa por el origen, por lo tanto, el coeficiente de posición vale 0. Pasa por el origen, por el 0. ¿Ya? En cambio, la afín no, pasa por quizá alguna parte, ya sea para arriba o para abajo del eje Y. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo podría, por ejemplo, construir esto de acá? Yo podría decir, mira, la de acá de la derecha es, de hecho vamos a hacer tanto la de la izquierda como la derecha. La de la izquierda más fácil aún, pues miren acá, nos dan la pendiente, m igual a 2. Por lo tanto, f de x igual a 2x. Listo, ahí está representado. Eso es lo que está arriba. Y la de acá, f de x es igual a qué. Recuerden la estructura, mx. ¿Cuánto vale la pendiente acá? Me la dieron justamente acá, menos 2. Sería menos 2x. ¿Y cuánto vale el coeficiente de posición? ¿En qué lugar corta el eje y? En el 1. Por lo tanto, sería menos 2 más 1. Y ahí estaría las dos funciones que representan estas gráficas que están arriba. ¿Ya? Obviamente es mucho más fácil ver las funciones ver las gráficas y con eso determinar cuál sería la función como tal, que al revés. Porque claro, acá si se dan cuenta, uno quizás podría intuir más o menos cómo poder trabajar. Imaginemos que no tuviéramos ningún gráfico y solamente nos dieran esto. ¿Qué habría que hacer acá seguramente para tener una gráfica? Hacer una tablita.
¿cierto? Y reemplazando. Pongamos que x valga 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Y ahí después unir los puntos y tenemos la gráfica de esta función, ya sea lineal o afín. ¿Ya? Es eso realmente. Ya no es más complicado que eso. Ahora, claro, una cosa es la materia que estamos haciendo en estos 15 minutitos más o menos que llevamos de esta parte, que es elemental, pero otra cosa obviamente es entrar al terreno de la PDT, ¿cierto? Y ya ver ejercitación, quizás que hay que pensar un poco más, que hay que cranearse la cabeza y como siempre les digo, es súper importante cuando ustedes vayan avanzando con la materia, dominar lo que haya quedado pendiente, porque perfectamente esto que está acá les podría de hecho aplicar a otras materias como por ejemplo lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, ya sea inecuaciones, bueno, más que inecuaciones, de hecho, sistema de ecuaciones. ¿Por qué les digo eso? Porque recuerden, solamente a modo de recordatorio, que justamente cuando uno hacía un sistema de ecuaciones, yo tenía ahí, no sé, a la rapidita un plano cartesiano, cuando uno hacía un sistema de ecuaciones, la gracia es que cuando uno, voy a cambiar el color acá para que se note mejor, cuando uno resolvía un sistema de ecuaciones, justamente era que, mira, yo tengo una función A, por ejemplo, una línea, una recta, que se podía expresar como una ecuación, obviamente, y teníamos otra que era una B. Y cuando uno resolvía el punto, ya sea por metodología de igualación, reducción de lo mismo, lo que estaba sacando justamente era el punto de intersección, en el cual, en este caso, el X y el Y valían para ambos, para A y B, lo mismo. Es obvio porque justamente en este punto se encuentra la recta A con la contra B, con la recta B, perdón. ¿Ya? Esa es un poquito la idea para que vean que uno va aplicando cosas en la medida que va siempre avanzando con los contenidos, ¿vale? Así que, bueno, voy a... dejémonos con verdecito nomás, no hay problema. Ya, entonces vamos a avanzar con esto. Como saben, es una clase de ejercitación más que de teoría, así que vayamos de inmediato a ejercitar, ¿vale? Primera pregunta. Yo diría que es elemental, no es tan difícil. Esta es de las facilitas quizás entendiendo lo que es. Vamos a habilitar como siempre las votaciones y les voy a dar 2 minutitos para que puedan resolverla. Quizás pues da lo mismo que a lo mejor de repente se demoren más o menos. Recuerden que es más o menos el promedio de tiempo que uno esperaría, ¿ya? Para que puedan resolver. Así que lo lanzamos. Ahí está. Para que la vean. Y contamos 2 minutitos, chicos y chicas. Después la resolvemos obviamente entre todos. Quedan 30 segunditos. Ya, los que quedan al azar, vamos. En 5 segunditos cerramos. Vamos. Ok, démosle nomás entonces. Vamos a finalizar votación. Y mira, interesante, ganó la alternativa D. Les voy a compartir de inmediato. No obstante, no era la D. Y les explico por qué. La vamos a desarrollar. Miren, esta cuestión es bacán. ¿Saben por qué? Porque este ejercicio a nivel de PDT es clásico. Si ustedes entienden este, van a poder entender muchos otros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es como
no sé, casi que un ejercicio cliché de funciones. Ahí van a entender por qué. Ya les voy a explicar de inmediato. Vamos a detener el uso compartido. Ya, ahora sí que sí. Les explico qué pasa. No, yo le dije de inmediato, ya no es la letra D, pero vamos a ir al tiro. ¿Cuál es? Esto es plantear funciones, así de simple. Como les dije, quizás entendieron la materia anterior y dijeron, ah, ok, ya se va entendiendo, pero claro, cuando uno ve esta cuestión dice, oh, como que por aquí no va. A ver, ¿cómo puedo realmente entender esto? Fíjense bien. Y hay una cosa también que se relaciona, y acá los que estudian o los que van a rendir la prueba de ciencias, quizás también puede ser que tengan una pequeña ventaja, o deberían tenerla, porque el tema de los gráficos, sobre todo en ciencias, es una cuestión fundamental, entender la lectura de gráficos donde normalmente, ya, ojo con esto, normalmente en el eje X se hablaba de lo que se llamaba una variable independiente, en el eje Y una variable dependiente, y como que, ah, ya, eso ayuda. No quiero meterme en ese rollo, pero eso ayuda, en caso de que haya alguno que se acuerde algo de eso, pero no importa. Fuera de eso, no obstante, vamos a ver cómo poder entender esto de acá. Fíjense bien, vamos a leer y vamos a ir desglosando todo. Dice, la tarifa de cierta compañía de telefonía consta de un cargo fijo mensual de 9.000 más un cargo de 50 por minuto que se habla. La idea es que ustedes, de inmediato, pero si al 100% con eso ya deberían saber armar la función. Con eso, no necesitan leer nada más. Eso que está ahí ya es suficiente para armar la función, ¿ya? Y les quiero dar un dato muy importante, y de hecho creo que ya ha salido en ejercicios anteriores. Normalmente cuando hablan de plata, de la tarifa que tiene este componente que depende del tiempo utilizado, depende, ¿se acuerdan cuando vimos el tema del consumo de los kilowatts, ¿cierto? De luz, ¿ya? Y tiene una tarifa base de tanto. Bueno, eso es un esquema que se repite muchas veces en muchos tipos de preguntas de la PDT y en varios ensayos, y esto desde la PSU. Quizás hasta incluso antes de la PSU, que era la prueba de actitud académica, esa cuestión más antigua. Yo creo que esta cuestión es, de verdad que es un clásico. Y tienen que recordarlo siempre. Normalmente, cuando estamos hablando, ¿ya? Y si se dan cuenta justamente el tema de, está hablando de plata directamente, la tarifa de cierta compañía, ¿cierto? La tarifa, está hablando de cuánto vale. Lo típico es que esa tarifa siempre, esa plata, va a estar representada por el f de x. ¿Ya? Eso es lo clásico. Eso ni siquiera, acá usted decir, ¿cómo yo lo sé? Bueno, obviamente he realizado un montón de ejercicios que habla sobre ese tema, pero no obstante va más allá de eso. Ya va más allá de simplemente estar acostumbrado a este tipo de ejercicio y saber que lo típico es que cuando se habla de tarifa tiene que ver con eso, sino que hay otros indicadores. Por ejemplo, si se dan cuenta, consta de un cargo fijo mensual de 9.000 más un cargo de 50 por minuto. Fíjense esto, 9.000 más un cargo de 50 por minuto que se habla. Y ahí está la clave. Porque yo podría representar, fíjense en esto, 50 por minuto. Fíjense bien. Si yo hablo un minuto, son 50. Si hablo 2 minutos, ¿cuánto será? Si pensamos en la lógica, si uno fuera así, imaginemos que es el doble, ¿ya? Que es 100. Si hablo 3 minutos, va aumentando, ¿no? Hay una tarifa que, ojo, es una tarifa que va cambiando, eso va cambiando según la cantidad de tiempo que yo voy hablando. Entonces, normalmente cuando tenemos una cosa que directamente depende de otra, significa, en términos de funciones, directamente que está afectando de la siguiente forma. 50 por minuto. Acá los minutos directamente lo vamos a llevar X. Fíjense esta parte de acá. F de X. El valor total, mire la lectura, va a ser igual a 50 multiplicado por la cantidad de minutos que hable, me lo dice acá, 50 por minuto, y te dice además que tiene un cargo fijo mensual de 9.000, más 9.000, más n. N es 9.000. ¿Por qué es fijo? Porque si se dan cuenta, esta parte de la izquierda, que es la multiplicación, depende de la cantidad que hable. No obstante, ese se le suma, si yo hablo 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, da lo mismo el monto que me da acá. Siempre, absolutamente siempre, va a haber un fijo, se le va a sumar siempre 9.000. O sea que ese sería, ya, lo que no va a variar. Cargo fijo mensual de 9.000. Y ahora que tenemos la construcción de esto, ya es mucho más sencillo. ¿Por qué? Fíjense acá. Si se dan cuenta directamente, SSM, X, la voy a poner acá, más N, ¿cierto? ¿Qué era N?
el coeficiente de posición. Por lo tanto, cuando en f de x veamos el 9000, tiene que cortar la recta. En este caso, ¿dónde en 9000 hay una recta? Acá, obviamente esto uno podría, es como que no tiene sentido hacerlo para atrás, pero es como que podríamos continuarla. Acá se corta en el eje y o f de x, acá no tiene nada que ver eso. Acá también se corta, eso podría estar bien, eso podría estar bien, y esto quizás podría estar bien. En el primer análisis, solamente viendo el coeficiente de posición, ¿vale? ¿Qué nos falta? Analicemos qué cosa ahora, lo que está acá, el 50x. ¿Qué era 50 si uno hace el contraste con la estructura de una función? El 50 era la pendiente. ¿Y ese 50 es positivo o es negativo? ¿Ya? Entonces, acá me dicen por dentro, por mensaje directo, n siempre es el que corta. Exacto, el coeficiente de posición es el número, el lugar exacto donde la función corta al eje y. Siempre, siempre, siempre. Es la definición del coeficiente de posición. Es el número que queda solito siempre. Y ahora, como volviendo al tema, ¿cierto? A lo que estamos viendo ahora, estamos analizando la pendiente. 50 es un número positivo. Por lo tanto, sí o sí, la gráfica tiene que ir hacia arriba, así. Entonces, viendo entre las opciones que nos quedaba, que era la letra A, la C y la E, ¿cuál es la única que va hacia arriba? Respuesta correcta sería la letra A, la única que va hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Y uno puede decir, pero ¿qué pasa acá? Me pierdo porque en la parte de los 240 minutos, pero ¿qué pasa con eso? Bueno, ahí te están diciendo, obviamente, te están representando que cuando hayan pasado, pues este es como X, obviamente es el tiempo, los minutos, 1, 2, 3, 4, etcétera. Cuando valga 240, obviamente, el precio, si uno expande para allá, el precio va a ser mayor a 9000. ¿Cuánto va a ser? ¿Qué tanto mayor? Va a ser, voy a poner acá, f, la función cuando hable 240 minutos, va a ser igual a 50 por minuto, o sea, 50 por 240 minutos, que es los que hablé, más el cargo fijo, que ya dijimos que era de 9000. Nunca va a valer menos de 9000. Si yo no hablo nada, si este mes no hablé, me va a salir 9000. Lo tengo que pagar sí o sí. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Por eso acá la función parte del 9000 hacia arriba. ¿Ya? Y obviamente esto no es necesario resolverlo, no tiene sentido hacerlo porque el ejercicio no te pregunta eso, ¿ya? Pero esa es la razón y esos son los componentes que ustedes tienen que analizar en una gráfica para poder determinar, en este caso, cuál sería la función, ¿ya? Ojo con eso, es muy, muy importante. Claro, si uno parte de acá, de partida acá, si parte del 240 es como decir, mira, el coeficiente de posición es 240. Entonces estamos hablando que acá están los minutos, acá está el cargo fijo, ¿cierto? Te está hablando, el X sería como el precio, pero como que no tiene mucho sentido realmente en ese aspecto, ¿ya? Y bueno, lo otro es para qué decir, ¿ya? Finalmente, no les dije una cosa, esto también es relevante, es muy, muy importante. Esto lo que están viendo acá, cuando tenemos una línea recta en una función, es lo que se llama una función constante. ¿Ya? En este caso, si yo tuviera que definir esta función, sería f de x igual a 9000. Y acá no le pongo ninguna x, nada. Y dice, pero ¿y por qué no se le pone x si normalmente todas las funciones se le pone siempre el x? Porque lo que estoy diciendo, en este caso, si x vale 1, cuando f de 1, si x vale 1, ¿cuánto vale el total? 9000. Si x vale 2, ¿cuánto vale? 9000. Si x vale 30, ¿cuánto vale? 9000. Siempre 9000. Por lo tanto, cuando uno lo grafica, es una línea recta así, acostadita. ¿Ya? Es una horizontal. Entonces da lo mismo, 240, 500, 20.000, siempre va a valer 9000. Entonces, normalmente en este tipo de funciones no se le pone la x acá, se le pone un número solito. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Eso no aplica en este ejercicio, obviamente, pero para que lo sepan. Acá lo que había que descartar de inmediato, de hecho, era esta, simplemente por la forma de la función. Esto te está diciendo que da lo mismo cuántos minutos hables, 240, 500, da lo mismo, siempre te va a salir 9000. ¿Ya? Obviamente no tiene sentido con el enunciado. Así que eso, para que lo tengan en cuenta, vayan repasándolo. Ojo que este ejercicio o la forma de plantear este ejercicio es muy, muy clásico, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Y ahora vamos a ver otro ejercicio que tiene que ver con lo que estamos trabajando ahora, obviamente, entender función y todo eso, pero va a ser más difícil. Más difícil porque lo tenemos que mezclar con la materia que empezamos a ver y que esto de la clase antes pasada, que reforzamos más la clase pasada y que ahora ya espero que esté un poco más claro porque hay que consolidar conocimientos, obviamente, ¿ya? Así que ojo con esta. Vamos a empezar, la voy a mostrar. Y acá voy a dar 3 minutitos, no 2, 3, suponiendo que a lo mejor les va a costar más porque son más cosillas que hay que meterse acá, ¿ya? Así que
Denme un segundito, voy a darle 3 minutitos, vamos a relanzar y de hecho, para darles una ventaja, vamos a leer el enunciado, para que lo leamos juntos y después ojalá puedan ir avanzando en el tiempo. Esta yo esperaría que se demoren un poquito más, porque es un poquito más larga. Dice, una empresa de arriendo de autos cobra 70.000 cuando su vehículo A corre 50 kilómetros, ¿ya? Y 120.000 cuando su vehículo A corre 100 kilómetros, ¿ya? O sea que el mismo vehículo, porque dice en ambos casos A y A, el mismo vehículo, ¿ya? Cuando corre 50 kilómetros, cobra 70.000. Cuando corre 100 kilómetros, cobra 120.000. Listo. Después dice, el cobro que realiza la empresa para el vehículo A en términos de kilómetros recorridos se modela a través de la función de forma, la típica forma, la misma que vimos anteriormente, FD igual mx más n. Y después preguntan, ¿cuál es el cobro del vehículo cuando recorre 200 kilómetros? ¿Qué es lo importante acá? Obviamente, obtener la función. Y cuando obtengamos la función, esta que está acá como en incógnita, que dice fmx más n, hay que obtenerla completamente y luego que la tengamos, ¿ya? O sea, saber cuál es la pendiente, saber cuál es el coeficiente de posición. Una vez que sepamos todo eso, habría que reemplazar la x por el 200, porque son 200 kilómetros, ¿no? Esa es la pregunta y para allá va. Les di todo para hacerlo, espero que la puedan realizar. ¿Ya? Deme un segundito. Vamos a relanzar de inmediato. Listo. Renata, veamos esta y de inmediato vuelvo a la anterior, que era la alternativa A en todo caso, la primera, pero por si acaso. Me preguntaron que no había cachado cuál era la correcta de la anterior, era la A. ¿Ya? Vamos a tener ahora 3 minutitos. Ojo que si le está costando cómo plantear las funciones, se parece mucho la estructura a lo que estaba en el ejercicio anterior. Les dije que era como un formato típico. Acá también se repite más o menos lo mismo. Para que lo tengan en cuenta. Ya, 30 segunditos. Listo. Estamos. De hecho, me pasé por 10 segunditos. Los que faltan al azar nomás. Vamos. Recuerden que el azar también nos ayuda. Así que vamos entonces. Ponemos acá finalizar. Ya. Van a darse cuenta que
Ganó la alternativa B. Mira, interesante. En efecto, en efecto. Por ahí va. ¿Ya? Muy, muy, muy bien. Les detengo la votación y vamos a analizarlo. Y les voy a explicar por qué la pregunta anterior sirve tanto para entender esto de acá. Miren, creo, de hecho, antes de voy a volver. Vamos a volver un poquitito. Un segundito. Ahí. No mostré. Sí, no importa. Ahí está. ¿Por qué les digo que sirve? Les digo que sirve porque, como dijimos anteriormente, casi siempre cuando se habla de tarifas, cuando se habla de valores, es lo que está representado en el FX, es como el clásico, ¿ya? Y después hay que ver justamente de qué depende. Lo típico es que una tarifa tenga un costo fijo, ya el N, tenga una relación en relación al tiempo, en este caso, si por ejemplo fuera el tiempo de uso de algo, ok, los minutos, ¿ya? Como este caso de acá. Bueno, acá ocurre lo mismo, pero en diferencia que en vez del tiempo, no hay un pago por el tiempo, sino que hay un pago obviamente por los kilómetros. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, perdón, ojo con eso que es muy, muy relevante. Entonces, empecemos a plantear las funciones acá. Vamos a plantear y se van a dar cuenta que es muy parecido. Nos están diciendo, esto ya se lo tienen que saber muy de memoria, pero siempre piensen en este planteamiento. Te dicen primero, una empresa de arriendo de autos cobra 70.000 cuando su vehículo A recorre 50 kilómetros. O sea, tenemos el primer caso. Recuerden que esos 70.000 corresponde al valor final, a lo que normalmente cuando graficábamos era acá, ¿cierto? El f de x, la parte de, o el y, ¿ya? Si yo tuviera que reemplazar eso, pero no en el gráfico, sino que en la función, lo que tendríamos sería esto. Vamos a poner caso número 1, vamos a poner número 1, ahí, ¿ya? Sería f de x son directamente 70.000 igual a la pendiente, ¿ya? En este caso, conocemos la pendiente, ¿ya? Eso es como, ¿qué pasa con eso? No la conocemos. Cuando recorre 50 kilómetros, esto sería mx más n. Ojo, f de x igual a mx más n. ¿Tenemos el x acá? Sí, sabemos que son 50 kilómetros. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es muy, muy elemental. Fíjense bien acá. X más n. Ay, perdón. De hecho, lo vamos a poner al revés, que es más fácil después también para poder entender esto. Algebraicamente hablando, 50m más n, que es lo mismo que decir f de x igual a xm más n. ¿Cuánto vale f de x? ¿Cuál es el valor? 70.000. ¿Cuánto vale x? ¿Tenemos el de cuántos kilómetros recorrió? Sí, 50, te lo dicen acá. Y listo. Y esto de acá sería la primera. Ahí está planteada la primera. Veamos la segunda, porque hay que plantear las dos. La segunda es la siguiente. Te dice que cobra 120.000 cuando el vehículo recorre 100 kilómetros. El f de x, lo mismo. ¿Cuál es el valor final? ¿Cuánto está cobrando? Cobra finalmente 120.000, ¿ya? Cuando recorre ¿cuántos kilómetros? ¿Ya? En este caso va a recorrer 100 kilómetros. O sea, sería 100, la pendiente no lo sabemos y el coeficiente de posición tampoco, más n. Eso es lo primero que tenían que sacar. Lo primero, así parte el ejercicio. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué pasa acá? Si se dan cuenta, tenemos dos funciones. Ya dos funciones porque al fin y al cabo, esto no es como algo 100%, si lo viéramos de alguna forma, no es algo 100% lineal. ¿Ya? Cuando hablamos de lineal así, ¿en qué sentido? En que, por ejemplo, mira, si te dicen que con 50 kilómetros cobro 70, si yo te digo, con 50 kilómetros cobro 70, ay, con 100 kilómetros, si recorre el doble de kilómetros, ¿cuánto? El doble de 70, por cierto, debería ser 140. Pero en este caso no es así. Si se dan cuenta, no es algo como directo. Esto de hecho se llama proporcionalidad directa, ¿cierto? Con 50 kilómetros, 70, con 100 kilómetros, que es el doble, voy a cobrar el doble de precio. Pero no, no ocurre eso acá. Eso se pueden dar cuenta justamente con el enunciado, que dice, con 50 kilómetros cobra 70.000 y con 100 kilómetros, que es el doble, cobra 120.000. Y 120.000 no es el doble de 70.000. Entonces, ojo con eso, que ahí de hecho podría ser como una pillería, quizás de uno dice, bueno, si acá cobra 120, con 120 en 100 kilómetros, en 200 kilómetros debe ser el doble de 120 a 240, podría ser, que es el doble de 120, pero no, no se hace así y nada que ver. Tienen que tener cuidado con eso y por eso mismo les dieron estas dos opciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Directamente. Tenemos que darnos cuenta
que para poder resolver esto necesitamos la función real, la función que construye todos estos resultados, porque estos son resultados. Me están diciendo finalmente cuánto cobrar, ya en cada caso, cuando recorro 50 o 100 kilómetros. Entonces, ¿cómo yo encuentro la función real? Sabiendo siempre los valores de la pendiente y del coeficiente de posición. A ver, ¿alguien se acuerda en el chat? Sabiendo esto que está acá y esto que está acá, lo puedo plantear de otra forma incluso, lo voy a dar vuelta. Voy a decir que 50m más n es igual a 70.000 y sería 100m más n es igual a 120.000. ¿Alguien sabe cómo yo puedo sacar acá el valor de m y n? ¿Se acuerdan de algo de esto? Que vimos la clase pasada y empezamos a ver la clase pasada. Nada más y nada menos que sistema de ecuaciones. O sea que, imagínense, estamos hablando de funciones y de la nada, ¡pum!, me ponen por la cara un sistema de ecuaciones. Tienen que saber hacerlo. ¿Ya? Entonces, ojo, voy a borrar esta parte más que nada para no rellenar con tanta cosita acá. Es lo mismo, no se preocupen. Lo único que hice fue que el igual que estaba al principio lo pasé después. ¿Ya? Antes decía 70.000 igual a 50m más n, ahora le puse 50m más n igual a 70.000. No da vuelta, pero da lo mismo. Ya se refiere a lo mismo. Acá podemos hacer varias cosas. Ya podemos hacer reducción, igualación, sustitución. A mí en este caso me gusta más reducción. Ya para mí es más fácil, les explico por qué de inmediato. ¿Qué hacía con la reducción? Lo que trataba de hacer era una suma hacia abajo, cancelando una de las letras, la M o la N. ¿Qué es lo que me gusta acá? ¿Qué me gustaría hacer? Por ejemplo, lo que voy a hacer es multiplicar toda la primera por -1. ¿Por qué? Porque acá, si se dan cuenta, tengo una n positiva y acá tengo una n positiva. Entonces basta que cambie una a negativa y cuando sume hacia abajo, se me van a eliminar. Si yo la de arriba, voy a poner acá A y B. Si yo la ecuación A, le multiplico por -1, me va a quedar menos 50m, menos n y menos 70.000, al haberla multiplicado por -1. ¿Ya? Entonces, cuando yo ahora hago la suma hacia abajo, yo tengo, ¿cuánto es menos 50m más 100m? O al revés, 100m menos 50m. Resultado final, 50m. Ahora, ¿cuánto es menos n más n? Se van. Más por menos, digamos, no es más por menos, no es una multiplicación, una suma. Es más 1 menos 1, 0. Más n menos n, 0. Se van, se anulan. Igual a, ¿cuánto sería? Menos 70.000 más 120.000, o al revés, 120.000 menos 70.000, que es lo mismo, ojo, esto es álgebra, dije álgebra, nada que ver. Esto es operatoria muy, muy elemental, sumar y restar, nada más que eso. En este caso, como es el más chiquitito del 70.000, se resta obviamente, me da, total son 50.000. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Tengo este 50 que está multiplicando la m, lo paso dividiendo, me queda 50.000 partido por 50. ¿Qué se puede hacer acá? Este 0 de acá se me puede ir con ese de acá, me quedaría 5.000 partido en 5, y 5.000 dividido en 5 obviamente me da 1.000. Tengo el valor de la pendiente, que era la letra m, ya pensando obviamente en la función, que vale 1.000. Tenemos el valor de la pendiente. ¿Cómo puedo hacerlo ahora para poder sacar el valor del coeficiente de posición, que era la letra n? Bueno, puedo pescar cualquiera, la verdad. Mira, tomemos el primero. ¿Cómo era el primero original? El primero era, ¿cierto? Que cuando se recorrían 50 kilómetros con la pendiente más coeficiente de posición igual a 70.000. Esto era antes de, acá aparece con el menos porque recuerden que eso yo lo multipliqué por -1, porque utilicé metodología de reducción. El que ustedes quieran, igualación, sustitución, da lo mismo. Cualquiera les sirve, ¿ya? Ojo con eso. Entonces acá, ¿qué hago? Ya que tengo la letra M, lo voy a reemplazar. Esa M que está acá la voy a reemplazar por 1.000. ¿Para qué? Para que solamente me quede la incógnita de la N. Entonces quedaría 50 por 1.000 más N es igual a 70.000. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es 50 por 1.000? Esto es bien facilito. Recuerden cómo se trabaja con estas cositas. Yo digo, 5 por 1, 5. ¿Cuántos ceros me quedan disponibles? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es como lo más elemental, ¿ya? No es necesario que estén multiplicando directamente el 50 por el 1.000, no tiene sentido, ¿ya? Recuerden eso, siempre con las potencias de 10. Muy fácil en ese aspecto. Después, más n igual a 70.000. Y finalmente, tengo este 50.000 que está positivo por este lado, la paso al otro lado negativo, y me quedaría que n es igual a 70.000 menos 50.000, y acá obviamente 70 menos 50, 20, por lo tanto me quedaría que n es igual a 20.000. Y ahí está, uy, se me quedó como un negativo, nada que ver.
quería reforzar esto, listo. Y ahí está la letra N. Tenemos la M y la N, ¿ya? ¿Qué es lo que hace falta ahora directamente? Ya tenemos los valores, hay que armar la ecuación, o mejor dicho, la función. ¿Cómo sería la función? Con esta estructura que está acá. Este, ojo, es la función inicial, la fundamental, la que determina realmente el precio, ¿ya? En este caso, para cuánto cobra la empresa de arriendo de autos. Sería, la vamos a poner arribita, fx es igual a mx. ¿Cuánto era m? 1000. O sea, 1000 por x más, ¿cuánto de acá está? Más n, que cuánto nos dio m, más 20.000. Más 20.000. Gracias a ese sistema de ecuaciones, recién ahora pudimos sacar lo que sería la función real del cobro. Entonces, ahora recién podemos responder esta pregunta. ¿Cuánto será el cobro cuando recorra 200 kilómetros? O sea, te están preguntando cuando recorra 200. O sea, sería, vamos a poner acá, 1000 por 200 más 20.000. Ya, eso lo podemos hacer así hacia el ladito rapidito. ¿Por qué? Lo mismo de siempre. Recuerden acá. 1 por 2, 2. Como son multiplicaciones de potencia de 10 con puros ceros, simplemente cuenten. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces le pongo acá. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Me dio 200.000 más, teníamos un cargo fijo acá, el N, ¿cierto? Que era de 20.000. 1, 2, 3. ¿Y cuántos 200.000 más 20.000? 220.000. Alternativa correcta, letra B. Ahí está. Nos dimos una vuelta muy larga. ¿Se dieron cuenta, no? Y se dan cuenta cómo en matemáticas nos van agarrando una cosa y nos agarran después de otra y necesitamos un montón de cuestiones para poder llegar realmente al resultado final. ¿Ya? Eso es lo importante de que tienen que ir estudiando todo, ojalá exhaustivamente, paso a paso. Estos ejercicios, ojo, ya los otros, los anteriores, las clases anteriores están subidas a YouTube. Si tienen dudas con este ejercicio, traten de hacerlos, vean cómo se hacen y traten de repetirlos y ver, ya, a ver esto por qué era, por qué era. Entonces así van a ir sacando justamente y entendiendo por qué tenemos que llegar a esto. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que si se dan cuenta, si esta es mi función, que era la función que acabamos de encontrar, vamos a marcar ahora con otro color. ¿Dónde está? Opción de puntero, volvamos nuevamente al rojito. ¿Se dan cuenta? El objetivo era sacar esto. ¿Cómo obteníamos esto? ¿Ya? ¿Cómo lo obteníamos directamente? Con el sistema de ecuaciones, sabiendo cuánto valía m y cuánto valía n. ¿Ya? Para poder hacer ese sistema de ecuaciones te dieron estos dos casos, que era con que cuando recorría 50 kilómetros gastaba 70.000, cuando recorría 100 kilómetros cobraba 70.000 y cuando recorría 100 kilómetros cobraba 120.000, ya la empresa esta. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, claro, uno incluso podría hacer hasta el caso contrario. Ya con esto, si uno dice, mira, ¿qué pasa si yo recorro 50 kilómetros? Si yo que le pongo f de 50, si multiplico 1000 por 50 más 20.000, bueno, te va a dar lo que está acá, 70.000. ¿Qué pasa si recorro 100 kilómetros? 1000 por 100 más 20.000 te va a dar 120.000, lo que está acá. Tienen que tratar de entender, ojalá, todo eso. ¿Ya? Así que esa sería como una de las formas, se podría decir, más correcta de entender justamente cómo trabajar con esta materia. ¿Vale? Así que eso. Chiquillos, vamos a alcanzar, por lo que nos queda, realmente nos va a alcanzar solamente a ver la materia de la clase que vamos a ver próximamente, digamos de la próxima clase, que es el upgrade, por decirlo así, el siguiente nivel ya de lo que sería funciones, porque esto es netamente función lineal y función afín. ¿Ya? En este caso, más que nada, afín cuando tenemos el n, ¿cierto? El coeficiente de posición. Todo esto es funciones. Pero no hay que olvidarse que también tenemos, según el temario, esta función. Y también en su forma ecuacional, que es la famosa ecuación o función, vamos a ver las dos cosas, cuadráticas. ¿Ya? Esto a modo de, yo diría, de resumen también nuevamente. Seguramente la próxima clase lo vamos a resumir más rápido aún, pero quiero que se acuerden de esta materia. Tienen que sabérselo de memoria, ¿ya? Es muy, muy importante, 100% de memoria. ¿Qué cosa? Primero reconocer. ¿Qué hay que reconocer cuando hay una ecuación cuadrática que normalmente se define de esta forma? ¿Ya? Ojo, o no podría definirse de esa forma. Por ejemplo, si yo tengo, voy a poner cualquier número, si tengo 2x cuadrado más, por ejemplo, 3 igual a 2x. ¿Cómo yo puedo graficar eso?
¿Qué es lo importante? Que en una ecuación cuadrática, y que de hecho nos sirve para poder trabajarla como una función cuadrática, siempre hay que igualar todos los términos a cero. O sea, que este que está acá, hay que tirarlo para allá y nos quedaría 2x cuadrado. Este es positivo, pero lo paso a negativo, sería menos 2x más 3, y lo puse justo en el medio. Igual a, acá no quedó nada, por lo tanto queda un 0. Ahora, lo más elemental, ¿por qué yo sé que esto es cuadrático? Porque tiene esta forma. X cuadrado más bx más c igual 0. Esta es la estructura clásica. Cuando tengo un x al cuadrado, significa de hecho que hay dos valores para x. ¿Ya? Recuerden que al fin y al cabo estamos tratando de trabajarlo de esta forma. ¿Ya? Tenemos un x cuadrado, un x solito y un número solito. Esto es muy importante. Esta estructura, 100% de memoria. ¿Ya? Ax cuadrado más bx más c. ¿Por qué? Porque según el numerito, por ejemplo, ya acá les mostré esta así a la rapidita, según el numerito, uno tiene que sacar ya los valores de x. Esto, hablando de la ecuación, no de la función. Los valores de x. Si te dice, mira, ¿cuánto vale x1 y x2? Porque en una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática, para este caso, van a haber dos valores de x, ¿cierto? La forma de sacarlo, hay varias, hay formas de factorización que creo que lo habíamos enseñado anteriormente, pero la clásica, cuando aplicamos no solamente ecuación, sino que a función cuadrática, tiene que ver con esta fórmula que está acá, ¿ya? Que si se dan cuenta, tiene una parte bien especial, que es lo que está marcado acá, justamente, que es el más menos. ¿Qué significa eso? Que cuando uno está desarrollando esta formulita, en algún momento, cuando ya tienes todo un poquito más despejado, tienes que separarlo en dos partes. En uno en el cual eliges trabajar con el más y en el otro en el cual eliges trabajar con el menos. Siempre se separa en un más y en un menos. Y cuando yo respondo esto, obviamente voy a tener un valor para lo que sería un x1 y un valor para lo que sería un x2. Eso respecto al tema de saber los valores de x en una ecuación cuadrática. Ahora, llevado al tema de la función. Recuerden eso, cuando uno veía una ecuación común y corriente, una ecuación de primer grado, si uno lo ve como una función, es una línea recta. Tenemos dos ejemplos, la que acabamos de ver hoy, lineal y afín. ¿Y cómo sería en una ecuación cuadrática? ¿Cuál es la función, el gráfico que representa ya esta ecuación cuadrática? Justamente la que lo representa y la forma de la función sería lo que está acá, que es la famosa parábola. ¿Qué sería esta cosita que está así? Así, va a tener esa forma. Eso es la parábola. Y cuando uno sacaba el valor de x1 y x2, ojo con esto, recuerden, este es un plano cartesiano. Esto de acá es el x, esto de acá es f de x, hablando de función, o y, ¿ya? Pero f de x. Y cuando te dicen x1, x2, sacar los valores de x1 y x2, que lo podemos sacar gracias a esta ecuación. Vamos a hacer un ejercicio, no se preocupen, la próxima clase para sacarlo. Lo que estamos tratando de representar acá es esto que está acá. x1, x2. Los puntos en el cual la parábola choca o intersecta al eje x. ¿Ya? Y otra cosa, se los adelanto de inmediato. ¿Se dan cuenta que acá, al igual pareció lo que habíamos visto en la anterior, que era f de x igual a mx más n? ¿Ya? Así, mx más n. Si se dan cuenta, eso se podría parecer un poquitito a esta parte que está acá. Un número con el x más el, en este caso c, que ustedes recuerden, son letras, puede ser cualquier número. Es un número con una letra x más otro número solito. Lo mismo que acá, un número con una letra x más otro número solito. En este caso, hay una relación prácticamente que es la misma, que es respecto al tema del número solito. La n, en lo que habíamos visto anteriormente, es el famoso coeficiente de posición. Acá la letra c, que es el número solito, también al igual que con la otra, también va a ser un coeficiente de posición. O sea que este número que me dé acá es el punto exacto donde la función cuadrática va a cortar al eje y. O sea, acá. Ese es el c. ¿Ya? Entonces, x1, x2. Voy a saber este punto de acá y este punto de acá. El c, este punto de acá. ¿Puedo saber más cosas? Por supuesto que sí. Por ejemplo, la concavidad. ¿Qué es la concavidad? Si voy hacia arriba o si voy hacia abajo. Esto sería un cóncavo hacia arriba, esto cóncavo hacia abajo, ¿ya? Y tiene que ver con la letra A. ¿Qué significa eso? Otro ejemplo, rápidamente, f de x igual a 3x cuadrado más 2x menos 1. Y otro, f de x es igual a menos 2x cuadrado más x menos 2, por ejemplo. Estoy tirando hacia el azar, ¿ya? ¿Qué significa esto? Directamente, uno ve S vale A, S vale C, B, perdón, y S vale C. Eso vale A, B y C. En este caso, ¿cuánto vale A? 3. ¿Cómo es? Positivo. Por lo tanto, esta función de acá
va a ser sí o sí con esta forma hacia arriba. Va a ser así. Y esta de acá, ¿cómo es? Negativo, por lo tanto va a tener la forma hacia abajo, así. Una forma de recordarlo también fácilmente, cuando A sea positivo, vamos a tener una carita feliz. Cuando A sea negativo, vamos a tener una carita triste. Cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Ahí tienen una memotecnia, así a la rapidita. ¿Ya? Y lo que está acá, lo que les decía del coeficiente de posición, que no era más que nada el tema de la letra C. Por ejemplo, si este dice, pongamos que dijera más 2, no menos 2, lo vamos a cambiar a la de abajito, más 2. Si este es un 2 positivo que está solito en letra C, significa en este gráfico que este sería el número 2. ¿Ya? El número solito. Así que eso, recuerden, esto no es una clase de teoría. Obviamente hay, de hecho está en la plataforma de contenido, está la clase de esta materia, que la hizo el profe Byron. Es una clase exclusiva para trabajar con el tema de ecuación y función cuadrática, para que lo recuerden. Acá es un resumen para poder practicar. ¿Ya? De hecho, nos queda todavía más una diapo digamos, de resumen para acordarnos un poquito más de teoría. Falta ver lo que es en relación al discriminante, qué pasa cuando existe, no existe, cuando choca o no choca, en este caso el eje X, etc. Todo eso entra, ¿ya? Pero es un resumen. Tarea para la casa, si ya podríamos llamarlo así. Estudien esta parte, ¿ya? Porque la próxima semana, obviamente, vamos a terminar, finiquitar este resumen y nos vamos a full con ejercitación de función cuadrática y ecuaciones de segundo grado, ¿ya? Todo esto, obviamente, a través de ejercicios oficiales del DEMRE. Así que, chicos, chicas, hemos llegado al final de la clase de hoy. Espero se haya entendido esta partecita. La verdad, tiene hartas cosas que es importante tener en mente. Si se dan cuenta que hay harto que ejercitar, harto que estudiar. ¿Ya? Así que bueno, nos queda poquito a seguir poniéndonos las pilas y ojalá todo vaya muy, muy, muy bien, ¿ya? Así que eso, bueno, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Cuídense, nos vemos, que estén bacán. Chao, chao.